Hola, buenas noches, gracias por darle play, bienvenido a la alcaldía y de Iztacalco. Estamos en el sendero seguro que conecta la estación Santa Anita con la estación Coyuya, ambas de la línea 8 del sistema de transporte colectivo metro de aquí, de la Ciudad de México. Te doy la bienvenida a mi canal. Todos los días contrarrestamos parte de esta infodemia asquerosa que ya no queremos. Los medios de comunicación han estado así muy loquitos y necesitamos entre nosotros comunicarnos la verdad, y entre estas verdades y teorías y disparates pues vamos a analizar pues este suceso interesante que está pues como, ¿cómo decirlo? A partir de este crimen en Tlalpan, pues obviamente la administración de Clara Brugada pues está siendo pues víctima, ¿no? de un golpe político, y mucho han señalado en chats, en vivos, durante todas las transmisiones que hemos podido ir viendo de estos eventos. Hablan mucho del nuevo embajador de Estados Unidos aquí en México. Como saben, estamos estrenando, ya se fue Ken Salazar, y sería interesantísimo, así como con Christie, quitarnos el miedo y averiguar qué onda y sí saber quiénes son, ¿no? Es importante. Claro, principalmente porque el embajador de Estados Unidos en México históricamente ha representado intereses de Estados Unidos en México, ¿no? Realmente el embajador de México en Estados Unidos, por ejemplo, no tiene ningún interés en conquistar Estados Unidos, por así decirlo. No tiene un interés en, por ejemplo, imponer aranceles, porque el gobierno de México no tiene intereses realmente sobre nada en el extranjero, más que pues algunas situaciones, por ejemplo, la famosa refinería que tenemos en Texas, diversos tipos de situaciones civiles, ¿no? ¿Y de negocios, por así decirlo? Sí, claro, pero a nivel muy bajo. Realmente no somos un país exportador. Realmente, aunque empresas como, no sé, algunas empresas mexicanas llegan a estar en otros países como Bimbo o alguna metalúrgica, en realidad nuestras relaciones con los embajadores en otros países son comerciales, civiles, de algún escándalo político, pero realmente, como los de Ecuador. Pero los embajadores de Estados Unidos en México son prácticamente como si nos trajeran al ejército de Estados Unidos, como si nos trajeran a las agencias de seguridad. Todos recordamos al famoso embajador, que ahorita no recuerdo el nombre, pero sí recordamos que fue por él que se le dijo a el traidor Huerta en la Revolución que tenía que ser, o sea, el magnicidio se planeó a través de la Embajada de Estados Unidos. Entonces, ahorita estamos en algo parecido, aunque no lo crean, aunque Astillero se moleste. ¡Auch! Parece, ¿no? Es muy parecido. Ahora llega un embajador, bueno, ya aprobado plenamente el 15 de mayo, ya nombrado, previamente aprobado en abril por los congresistas. Por cierto, hay que mencionar que fue muy cerrada, 49 contra 46 votos, su aprobación como embajador. Quiere decir que tanto republicanos no alineados a Trump como demócratas no estaban a favor de este embajador. Quiere decir que los intereses o intenciones de este embajador van más allá de intereses políticos en Estados Unidos. Muy probablemente sean intereses internacionales. Ahora, ¿quién es este personaje? Su nombre es Ronald Johnson. Lo vamos a estar escuchando no muy seguido, porque en anteriores él fue embajador de Estados Unidos en El Salvador, en Trump 1, en la administración de Trump número 1, y si se dan cuenta nadie lo mencionaba, todo el mundo mencionaba. Es un perfil muy bajo. Sí, se maneja como perfil bajo, como todo agente o exagente de la CIA. Él fue coronel, es coronel retirado de los Estados Unidos, fungió 30 años. Esto es importante porque después de ahí pasó a la CIA como enlace de la CIA con los Boinas Verdes, esos famosos fuerzas especiales estadounidenses que todos conocemos en las películas. Entonces, ¿no? Sí está confirmado, porque mucho de lo que rodó así fuertísimo en los en vivos era que era un ex Boina Verde, sí, bueno, que venía con todo. O sea, sí tenemos de qué tomar. Hay que matizarlo, ¿no? Realmente no es Boina Verde. De hecho, el que fuera Boina Verde sería hasta bueno para México. Oh my God. Sería un soldado que simplemente se dedicaba a recibir órdenes, ¿no? Claro. Esto es algo que se le llama en la política halcones de la CIA. Bien. Los halcones de la CIA son exmilitares, exfuncionarios de la CIA, que en base a las operaciones de la CIA específicamente, son colocados en administraciones públicas como embajadores en diversos países para generar trabajo de espionaje, trabajo de contrainteligencia,
de las actuales situaciones que tenemos de guerra de información, guerra híbrida. Ya sabemos que ahora ya no se manejan con tanques, ¿verdad? Ya no están así. No está en Ucrania, güey. Entonces, lo que viene a ser este señor, sí, México es un punto ahorita importante en la política de Latinoamérica. No se mueve nada en Latinoamérica, no nos estamos haciendo los importantes, lo que decimos es un hecho real. México tiene la posibilidad de negociar con los gringos, entonces mucho latinoamericano, mucho gobierno latinoamericano tiene que acercarse a nosotros. O sea, el propio Correa, que ahorita tiene muchos problemas, su partido en Ecuador, Sí, está sí. siendo amenazado de muerte y vive actualmente en México. O sea, aquí sí que es un punto como un escudo contra el imperio, llamémoslo así. También recuerden que recientemente recibimos a la familia en su momento, ¿no? De Sí. Pedro Sánchez, no es cierto, pero Pedro Sánchez de España, el Pedro de Sí, Perú. de Perú. Recuerden que Dina Boluarte hizo una detención ilegal de Pedro Castillo y su familia, pues muy tristemente digo tristemente porque pues es una dictadura lo de Perú, aunque digan que no, porque pues imagínate que igual lo vivimos con Evo Morales, creo que fue Marcelo Ebrard, o sea, sí somos una piedra angular en este sentido. Sí, y efectivamente, ¿por qué se da a notar esto? Porque exactamente mandan un embajador que, mira, dentro de los analistas de temas de seguridad internacional y de geopolítica, conocen a Ronald Johnson. Él junto con otros dos personajes son los personajes más importantes de este grupo llamado Halcones de la CIA, que viene desde los 70s, no es nuevo. O sea, desde los 70s, cuando uno de estos personajes cae en tu país, es que se está planeando una guerra híbrida. Bueno, en su momento hasta guerras reales, ¿no? O sea, este tipo de personajes son los que inventaron la guerra en Vietnam, este tipo de personajes son los que tienen que ver con la guerra de Irak, con lo de Afganistán. Si se dan cuenta, más que una guerra contra un enemigo es negocios de petróleo, todo ese tipo de cosas, de cuestiones geopolíticas. Y obviamente que para el actual estado de guerra del mundo, Ucrania prácticamente ya es posesión de Rusia, bueno, la parte de Ucrania que le corresponde, y los estadounidenses ahora están viendo en el retraerse, ¿no? Y aunque no parezca, todo esto tiene que ver con el actual atentado del día de hoy. O sea, este tipo de atentados, en donde ni siquiera había visto previo una amenaza. No, porque recuerden que estos funcionan. Algo que debemos de aclarar es que hay mucho jate, mucho bot insinuando que tanto Jimena como el asesor, no recuerdo el nombre, discúlpenme, tienen algo que ver, ¿no? Y dices, no, o sea, son funcionarios que ni siquiera tenían escolta. Es que exactamente es eso. Se llaman operaciones de falsa bandera. O sea, hay quien diría, esto que tiene que ver con, por ejemplo, el atentado de Boston, que muchos dicen que es inventado para otras intenciones. Sí. Esto es lo mismo. No es que el atentado de Boston no haya muerto gente y no haya habido actores tampoco. O sea, actores que fingieron perder piernas. No, en este caso la intención sí era asesinar. ¿Y por qué es de falsa bandera? Para hacer parecer que el gobierno es mafioso. Porque acuérdense que desde Estados Unidos es en donde más se ha, como por ejemplo la ex periodista, porque ya actualmente no le podemos decir periodista, Anabel Hernández, con especulaciones. O sea, nosotros por ejemplo en un video anterior especulábamos, pero lo decíamos abiertamente, era nuestra especulación, nosotros no sabemos realmente lo que pasó, y si dijimos que era por los jueces o por otras situaciones, es nuestra especulación, pero ella lo aborda como si fuera la realidad, dando inventos que no son hechos. Entonces, esto sabemos que es un hecho, los halcones de la CIA existen y se meten en las embajadas de los países, aún si el presidente de Estados Unidos hay algo que dejar claro como por último. Trump no es gente de Trump. Lo que pasa es que, como platicábamos en videos anteriores, la gente de agencias de seguridad maneja su propia cofradía. Lo que pasa es que Trump no tiene opción. Al igual que luego Andrés Manuel tuvo que meter a ciertos personajes que nadie quiere, él también lo tuvo que hacer porque son mafias con las que a lo mejor vas a batallar y vas a tratar de eliminarlas, pero cuando llegas no puedes hacer nada más que aceptar sus imposiciones. Y a este se lo impuso Trump, y simplemente Trump dijo, de todos esos cuates de allá, este es el que me cae mejor, ese es lo único. Realmente Trump no tiene un interés personal en que México tenga tropas estadounidenses, él sí,
O sea, este halcón de la CIA, el actual embajador, su interés es meter tropas a México para cerrar. Muchas gracias a todos, ya somos 4,305 y les estamos muy muy agradecidos por darle play. Como sabes, todos los días van a salir oportunistas de estos medios. Lo importante es que como país tomamos una decisión electoral en base a nuestros derechos y son los derechos los que nos deben de motivar a seguir unidos. Nos van a venir a petardear, pues claro, porque obviamente un país confundido, asustado es fácil de controlar, pero un país informado, por ejemplo, como ahorita, yo te invito a que le googlees, hay que googlearle mucho para saber quién es este nuevo gringo, porque si recuerden que hubo mucho malestar hacia Ken Salazar, porque obviamente pues él va a ver por los intereses pues, de su país, pero pues nosotros somos más y pues vamos a ser más conscientes, y si esto que desgraciadamente sucedió el día de hoy, pues nos debe de reafirmar la importancia de lo peligroso que es para otras potencias que un país salga de la pobreza, porque nos han explotado mucho, hay mucho, vean Cálica, vean cuántas y digo Cálica porque es una empresa norteamericana. Y es un ejemplo, ¿no? Hay muchas empresas que tampoco salen en las noticias porque no quieren salir. Sí, claro. Que mueven jueces, y eso es por eso es que los jueces Imagínate, es un si tema las importante. empresas mexicanas pinchurrientes, ahí como la del Ricardo Salinas Pliego, mueven jueces con unas croquetas, ¿cuánto deberán de estar ofreciendo las empresas norteamericanas, por ejemplo, para tener abusos laborales, explotación de recursos, desapariciones? Todo esto que pasó, y obviamente está bastante delicado porque finalmente nos viene a reflejar qué tan peligrosa es la democracia cuando la ejercemos unidos, y como es un lema muy bonito de la Sedena, unidos somos la gran fuerza de México, y ni modo, con la pena, pero sin miedo, porque realmente el miedo es algo que nos hace trabajar mal, o sea, ejercer mal las cosas. Vamos a estar serenos. Una cosa muy importante, vamos a esperar. Son los gringos, Sí, vamos a, ya muchos decían las hipótesis y puede que sí haya un poquito de elementos que atribuyen, ¿no? Que el cártel inmobiliario, las mafias nacionales, obvio, tienen su asunto, pero entre mafias nacionales no se cometen crímenes a sangre fría como esto. Esto fue una exhibición de sangre, fue una exhibición de maltrato, ¿no? O sea, realmente sí están muy fuertes las imágenes en el sentido humano, yo lo quiero reflejar. Estamos más que unidos, porque si no nos unimos nos van a destruir, ojo, porque ellos empiezan hasta con estas ideologías radicales. Sí. Te agradecemos mucho. Sí, o sea, pues, rapidísimo, un último, o sea, lo que traen luego los medios de derecha es esto de ¿para qué le mueven a lo de los jueces? Exacto. Si se van a enojar los gringos? Se van a enojar los gringos. No, pues que se enojen. No tenemos que tener miedo que se enojen. Al se contrario. Van a enojar, obviamente. Y sí, hasta fin de cuentas denle la razón a la derecha. Sí, lo de los jueces enoja a los gringos, pues entonces con más razón hay que hacer lo de los jueces para que se enojen más. La convocatoria originalmente era pues que si tú hubieras sido víctima de pues un juez o una autoridad, un policía, pues tenías un motivo, ¿no? Ahora tenemos más motivos porque por lo que vemos les incomoda nuestra unidad, y qué bueno, porque son señales de que es progreso, y el progreso no le conviene a ellos, el nuestro obviamente. Un progreso nacional. Entonces mexicano. Vámonos con todo, tranquilitos, todos serenitos, vamos a acatar la indicación más inteligente, que es esperar a que igual que con lo del Cuauhtémoc allá en Estados Unidos, vamos a esperar dictámenes, vamos a demostrar cuánto hemos crecido. Ya no somos la sociedad de 1980, ni la de 1990, ni la del 2000. Este es 2025, somos la generación más involucrada con comunicaciones, con redes sociales, y nos quieren detener porque pues obviamente pues tú y yo le informamos a nuestros amigos la verdad. Ese chayote que tanto les ha dolido perder les duele, y eso significan cambios. Desgraciadamente hoy pues hay 2 mártires como tales, y los vamos a seguir honrando, porque pues así como también nuestros muñequitos, nuestra muñequita y nuestro muñequito que pues perdieron la vida ya en Estados Unidos, pues también aquí también van a haber personas que, así como dicen las referencias, la historia está compuesta muchas veces pues de caídas, ¿no? Y perder vidas, también, y yo te lo decía en otro video, Andrés Manuel López Obrador también tuvo pérdidas, también le baja, no como a Calderón, ¿no? Que eso es una cosa muy diferente, y lo están comparando, y vamos a un videíto comparando, porque no se parece nada el caso de Calderón con su helicópterazo, con esta agresión directa hacia nosotros y hasta nuestra democracia, porque la estamos ejerciendo bien, bebé, la estamos ejerciendo tan bien que ya les dio miedo. Cuídate mucho, hasta luego, y desde la alcaldía de Iztacalco, un besote, hasta luego, bye.